para irnos al terreno judicial, a la justicia penal en este caso, que es la que, bueno, sentó un precedente porque mandó a prisión preventiva a un financista que supo recorrer estos pasillos desde donde nosotros estamos transmitiendo. Me refiero al financista Pablo Arcamone, que regenteó hasta hace no tanto, hasta hace poco más de una semana, una agencia de bolsa que tenía oficinas aquí en pleno microcentro de Rosario, en Córdoba al 1300. Bueno, parte de esas oficinas fueron allanadas por definición del MPA, por decisión del fiscal Sebastián Narvaja de la Unidad de Delitos Complejos, que fue quien instruyó una causa por estafa. La imputación de Arcamone comenzó el cierre de la semana pasada, el día viernes, en una extensa jornada en donde quedó formalmente vinculado a 13 maniobras de estafa a ahorristas, pero también a empresas. En un rato vamos a repasar algunos de los casos, ¿no? Y las acciones dentro del Centro de Justicia Penal se prolongaron hasta ayer, cuando se retomó la audiencia que determinó, que definió las medidas cautelares para Pablo Arcamone, a quien se le imputó, como decía, 13 estafas y permanecerá en prisión por el plazo de 3 meses, en principio hasta finales del mes de noviembre, pero también para un socio de Arcamone. Hablo del contador Martín Fernández, mencionado desde el inicio en las investigaciones que lleva adelante el fiscal Sebastián Narvaja, y de hecho DAI, el día viernes, cuando se desarrolló la primera instancia de audiencia, en muchos momentos en el marco de ese proceso se lo mencionaba a Martín Fernández, y se libró a partir de ese momento una orden de captura. Bueno, Fernández finalmente se entregó el fin de semana ante las autoridades de Fiscalía, lógicamente quedó en prisión. Quedaba dirimir si lo iban a imputar en el marco de la reanudación de la audiencia contra Arcamone, que fue ayer, o si se iba a fijar otra fecha, una fecha diferente esta semana. Bueno, finalmente se unificaron las acciones y ayer, por un lado, Arcamone fue determinado, digamos, sobre su futuro procesal bajo el régimen de prisión preventiva, y la misma suerte corrió el contador Martín Fernández, que si bien no estaba a la cabeza del negocio ilegal, sí asistía a su socio en varias de las unidades de negocios del Grupo América. Esa es el sello, digamos, el holding, claro, que regenteaba Arcamone, y que incluía una sociedad de bolsa, comúnmente denominada Agencia de Liquidación y Compensación, que opera tanto en el mercado argentino de valores como en el mercado de futuros, ex Matbarrofex, ahora denominado A3. También había una compañía dedicada al corretaje de granos, una mutual denominada Pedro de Mendoza. A través de esa mutual, muchos de los negocios que pretendía llevar adelante Arcamone se terminaban concretando, y a través de esa mutual es que muchos ahorristas y muchas empresas terminaron perdiendo plata. Se habla, DAI, eso se transparentó durante el cierre de la semana pasada y ayer en el marco de las audiencias, de un desfalco del orden del 1.3 millones de dólares, 1.300.000 dólares, pero el monto podría ascender, porque cuando tomó relevancia pública el caso, más allá de que desde hace varias semanas Narvaja viene trabajando el asunto, a partir de la detención de Arcamone, no fueron pocos los ahorristas, los inversores que intentaron conectarse con muchos de los abogados querellantes. Son 6 claro, abogados en total que participaron activamente de las audiencias en representación de gente que denunció a Arcamone, y bueno, esas acciones terminaron llevándolo tras las rejas. Solo te cuento un dato. Un ahorrista le confió al financista Arcamone cerca de 65.000 dólares. Por los intereses, hoy estaría reclamando 90.000 dólares. No aparece la plata, ni el capital que en su momento le confió a este financista, ni hablar de los intereses. Bueno, parte de las historias, ¿no?, que hay detrás de esta audiencia imputativa. Vamos a compartir las palabras de 2 abogados querellantes. Hablo de Viviana Cosentino, de Andrés Marcato, forman parte del mismo estudio jurídico, que ayer participaron, yo decía, activamente junto a otros letrados en representación de las víctimas
Y esto nos dijeron esta mañana, luego de que se confirmara la prisión preventiva para Arcamone y su socio Fernández. En el caso particular de nuestro cliente, al igual que otras víctimas que se presentaron en la causa, son personas que fueron depositando su dinero en la Mutual, donde este señor Arcamone se presentaba como tesorero. Básicamente lo que ellos advertían era una solvencia que así le era vendida de esta persona, porque tenía diversificadas sus actividades en este grupo denominado Grupo América. Se presentaba como dentro del corretaje de grano, empresa de turismo, cambio de divisas, decía que tenía diversificadas negocios en Brasil, o sea, daba una imagen de solvencia que le daba seguridad a las personas para entregar su dinero donde creían que iba a ser utilizada dentro del circuito que está regulado en toda Mutual, y se pudo comprobar que en realidad esa plata era desviada para una mesa de dinero manejada para fines que no eran los fines lícitos para los cuales las partes le habían entregado el dinero. Hay 13 denuncias que están en trámite, que fue objeto de la audiencia de la imputación de ayer, y en todos los casos la maniobra es coincidente. Se utiliza una figura muy usual para este tipo de casos, que es una mutual, que es una entidad, una figura prevista con fines nobles de financiamiento. Se lo utiliza como sello de goma porque era una estructura totalmente insolvente, sin ningún tipo de activos ni bienes para poder responder a los créditos de sus asociados, y cuando estos querían rescatar el dinero no estaba y nos encontrábamos ante una entidad que arrastraba estados contables deficitarios, no tenía fondos dinerarios en sus cuentas, y bueno, eso derivó en una sucesión de denuncias y se está investigando hoy una maniobra ya sea de estafa o en su caso administración fraudulenta por el desvío de fondo, habiéndose verificado de parte de la Fiscalía que ese dinero que era captado a través de contratos de ahorro a término, que es como si fuera un plazo fijo bancario, en la Mutual se denomina de esa manera, eran desviadas a una mesa de operaciones clandestinas, ya sea de cambio u otro tipo de actividades. Al día de hoy el perjuicio superaba el $1.200.000, sumando todas las denuncias. Y en este caso hay 2 detenidos que se comprobó que eran los que administraban de hecho. De momento puede haber más imputados, ¿no es cierto?, la entidad. Puede haber entonces más imputados e incluso puede haber más estafados. Hasta ahora más de una decena, pero pueden haber más también. Sí, es lo que presume el fiscal, lo que presumen los abogados querellantes y en definitiva lo que podemos detectar aquellos que seguimos de cerca este tipo de episodios, porque las mismas víctimas son las que se contactan con la prensa, Dai, para decir, che, yo caí bajo las redes de este personaje, pero me está costando exponer que en realidad esta persona tomó mi dinero porque yo no firmé ningún papel, no hay ningún tipo de documento que avale esa operación. Y ahí está la cuestión, ¿no? Cómo este personaje, este financista, con abuso total de confianza para con sus clientes, muchos de ellos clientes formales dentro de su mecanismo, por ejemplo, de operación en el mercado de valores, ¿no? Les ofrecía un negocio alternativo que obviamente generaba mayor regalía, mayor dividendo, mayor tasa de interés, pero un negocio ilegal, ¿no? Aquellos que pretenden recuperar ese capital, bueno, tienen una empresa complicada, una empresa difícil, debido a que como no hay ningún documento firmado, es muy difícil exponerle a la justicia la hoja de ruta de ese dinero para después intentar recuperarlo. Seguramente es un tema que traerá mayores definiciones, no se descarta que haya nuevas audiencias imputativas contra estos 2 personajes que ya están bajo el régimen de prisión preventiva más adelante a medida que se vayan haciendo más denuncias. Pato, muchísimas gracias, seguimos el tema. Un abrazo, buena tarde, Dai. Adiós.